de la producción, todas las empresas sí son muy estrictas, porque obviamente, digamos, si hay que terminar una producción porque un cliente, ay, gracias porque están grabando la clase, porque un cliente pidió X cantidad de volumen de producción porque necesita vender un distribuidor, entonces la empresa ya tiene sus tiempos estipulados, cuánto se va a demorar para hacer esa producción. Por eso son muy exigentes con los operarios para que esta producción esté terminada el día que se dijo, no puede pasar más porque hay que entregar esos pedidos. Entonces sí, va a ser un poquito molesto para los operarios, pero ellos se van a acostumbrar porque son normas de la empresa. O sea, no se pueden demorar en el baño 1 o 2 horas o llegar tarde. Todo esto la empresa es muy organizada y lo va a tener en cuenta, ¿cierto? Y puede ser un motivo de despido. Entonces, cuando ustedes lleguen a una empresa, pues obviamente revisar, una empresa grande, ¿no? Revisar que esté todo esto, que hayan formatos de control de hoy en día, pues ya es a través de huella, ahí queda la tira, queda todo lo que la persona, a qué horas entró, a qué hora salió, todos los formatos, ¿cierto? ¿Para qué? Para controlar el costo. ¿Por qué es importante el costo? Porque nosotros le aplicamos el costo al producto y cómo lo vamos a vender si le aplicamos unos costos que no son ciertos, entonces pues obviamente vamos a perder en nuestra venta del producto. Entonces todo eso, la importancia de la mano de obra, los recargos nocturnos, festivos y dominicales, o sea, esa partecita de recargo cuando el operario va a trabajar, ¿cierto? O la parte de producción va a trabajar, pues obviamente eso se lleva como un CIF, porque la norma lo dice. Es una técnica, los costos son técnicas, son herramientas. Entonces la técnica dice, no, pues es muy claro porque yo les leí por qué eran así, pues para que el costo del producto no se vea afectado, para normalizar los costos, ¿cierto? Y para que no nos afecte el precio de venta. Entonces, ojo con eso, el tiempo ocioso, el tiempo inactivo, el recargo nocturno de horas extras, de dominicales y festivos, ese pedacito que yo se lo enseño a cómo se determina, eso va a los CIF. Muchos estudiantes se les olvida y lo llevan a mano de obra y les queda todo el ejercicio mal. Entonces, anoten ustedes ahí en sus apuntes y escriban, ojo, nota, tiempo ocioso, tiempo inactivo, recargo por horas, recargo nocturno, horas extras dominicales, recargo por horas extras dominicales y festivos se lleva a los IF. ¿Listo? Porque obviamente la técnica dice así. Entonces, que muy importante todo lo de mano de obra. Hoy vamos a ver las prestaciones sociales, ¿sí? Las prestaciones sociales que hay en Colombia. Entonces, las prestaciones sociales son beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. Esto está en el Código Sustantivo del Trabajo. En Colombia está estipulado que las prestaciones sociales obviamente es un beneficio que se le da al trabajador, pues por desarrollar su trabajo, ¿cierto? Esto cuando tenemos contrato a término indefinido. Cuando tenemos contrato a término indefinido, ¿cierto? Nos pagan las prestaciones sociales. Más adelante vamos a ver las modalidades de contratación. Entonces dice cuáles son las prestaciones sociales en Colombia. Dice, las prestaciones sociales están conformadas por los siguientes conceptos. Niños, esto sí apréndanlo mucho porque ustedes también lo van a ver en la parte de contabilidad, ¿cierto? Allá en contabilidad, en la parte de liquidación de prestaciones sociales, lo van a ver. Y nosotros los contadores, pues somos los que liquidamos las prestaciones sociales en una empresa. Y ustedes ya en cuarto semestre también pueden ya hacer una liquidación de prestaciones sociales, ¿cierto? A cualquiera, a un familiar, a un amigo, o las de ustedes mismos. Entonces dice, las prestaciones sociales están conformadas por los siguientes conceptos: prima de servicios, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías,
vacaciones y dotación. Estas son las prestaciones que hay actualmente en Colombia. Entonces dice, ¿qué es la prima de servicios? Dice, en el artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo, dispone que toda empresa debe pagar a cada empleado un salario mensual del cual 15 días se pagan por tardar el día en el mes de junio y los restantes 15 días en los primeros 20 días del mes de diciembre. En el caso que el empleado opere con un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, la prima debe ser calculada en proporción al tiempo laborado, cualquiera que sea. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un contrato a término indefinido, o sea, no se define cuándo se va a acabar, entonces la empresa está obligada a pagar un salario mensual por el año de trabajo. De ese salario mensual lo divide en dos. La mitad se la paga en el mes de junio y la otra mitad se la paga en diciembre. Eso se llama la prima. Entonces, la prima que reciben los empleados en junio es la mitad del sueldo, ¿cierto? Si yo gano 800.000 pesos, supongamos 400.000 me pagan en junio y otros 400.000 me pagan en diciembre. Cuando el contrato es a término indefinido, perdón, definido, que es menor a un año, le deben pagar a los trabajadores el tiempo proporcional. O sea, si yo trabajé 3 meses, me deben pagar la suma de 3 meses, liquidar lo que corresponde a 3 meses. En cualquiera de los dos contratos. Por decir algo, yo entré a trabajar con un contrato indefinido en marzo, pues me deben pagar marzo, abril y mayo, esos 3 meses me los pagan en junio y ya de julio a diciembre me pagan el semestre. Entonces la prima es semestral, la mitad del sueldo en junio y la mitad en diciembre. Si no he cumplido con la totalidad del tiempo, entonces me deben pagar proporcional al tiempo laborado. Si trabajé un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Listo? Dice la norma. ¿Alguna duda? No, Chicos, señora. que les quede muy claro esto porque ustedes ya están, yo son unos profesionales. Entonces, la prima es la mitad del sueldo en junio y la otra mitad en diciembre. Si yo no cumplí con eso, pues me deben pagar por el tiempo proporcional laborado. Si trabajé 2 meses, 3 meses, se hace una fórmula y por ese total de días, pues me pagan una parte de la prima. ¿Listo? Cesantías. Dice, de acuerdo al artículo Profe, 249 una del Código, pregunta. señora, Profe, digamos, yo entré después de junio, o sea, en julio, agosto, ¿me pagan a mitad en diciembre y después en junio? no, si usted entró en julio a trabajar, pues le pagan lo que trabajó de julio a diciembre de ese año. Y ya para el año entrante, pues ahí sí le empiezan a pagar normal. ¿Sí? Si entró a trabajar en agosto, pues le pagan agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea, a tiempo proporcional. La prima es por semestres. El primer semestre lo pagan en junio y el segundo semestre lo pagan en diciembre. ¿Sí? Ah, ya. Sí, es por semestres. No le deben pagar de enero a junio nada porque no trabajó. Pero si ya entró en julio, pues le pagan de julio a diciembre. Las cesantías, eso, hagan cualquier pregunta para que no les quede ninguna duda. Las cesantías, de acuerdo al artículo 249 del Código Sustantivo de Trabajo, el trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por cada año de trabajo o proporcionalmente a la fracción de año trabajado por concepto de auxilio de cesantías.
En este caso también se tiene en cuenta el auxilio de transporte como base para cálculo de las cesantías. Entonces las cesantías es un sueldo por año. En diciembre, ¿cierto? En diciembre me pagan las cesantías. De acuerdo a la norma, como usted tiene su contrato a término indefinido, esas cesantías las abonan en un fondo de cesantías. ¿Están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, esas cesantías me las abonan en un fondo de cesantías a todos los empleados. En un fondo de cesantías que ustedes mismos lo escogen, que ya sea Horizonte, Porvenir, Colmena, bueno, en fin, hay cantidad de fondos. Entonces, esas cesantías no nos las dan en efectivo, sino nos las consignan en un fondo porque la norma dice, y nos las consignan el año siguiente, en febrero, nos las consignan, ¿cierto? Ya cuando nos retiramos de la empresa nos da una carta para llevar a ese fondo y ese fondo nos entrega las cesantías si queremos retirarlas. Si no, se pueden dejar ahí, que eso va dando un rendimiento y les sirve les prestan creo que para vivienda, para estudio, entonces ese fondo de cesantías. Pero es un sueldo por año. Si no trabajé todo el año, lo mismo, por el tiempo proporcional laborado. Si solo trabajé 5 meses, me liquidan las cesantías de 5 meses. ¿Listo? Y si trabajé solamente por el año, pues ahí sí en diciembre me pagan mis cesantías porque mi contrato era por un año. Entonces me pagan las cesantías en diciembre. Si no, si es a término indefinido, se las consignan en un fondo. Dice acá, el auxilio de cesantías debe ser consignado por el empleador antes del 15 de febrero del siguiente año en una cuenta individual de cada trabajador en el fondo que el empleado elija. De no ser consignados oportunamente las cesantías, el empleador deberá pagar un día de salario por cada día de retraso en la consignación o pago de las cesantías. Eso es delicado. Las empresas o el patrono o el comerciante que tenga estos empleados y no las consigne en el año siguiente, mira todo lo que le toca pagar por sanción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso lo hace el contador. Esas cesantías ya están registradas allá en una cuenta que se llama cesantías por pagar. Entonces simplemente uno saca ese total y consigna ese valor a cada empleado porque hay a cada cuenta de cada empleado. Como ya está registrado en la contabilidad, sencillamente se reporta ese informe al fondo de cesantías a través de la plataforma y luego va y se cancela en el banco ese valor. ¿Alguna duda acá? ¿Las cesantías? No, señora. Profe, yo quiero saber esto, bueno, no es de las cesantías, es de las primas. Sí. Esa parte que usted Cuéntame. dice que prima de cesantías son las mismas primas que a uno le pagan. Sí, lo mismo. Ah, Esa es la prima. La prima de servicios es la misma prima. Ojo, hay empresas como las empresas del Estado, los bancos, las multinacionales, o sea, hay empresas que siendo privadas también tienen prestaciones sociales extralegales. Quiere decir que aparte de la que nos pagan las legales, nos pagan otras extralegales. Por ejemplo, dan una bonificación o dan una prima de vacaciones, o sea, otro sueldo, ¿sí? O sea, hay muchas prebendas en estas empresas. Por ejemplo, los bancos manejan mucho los quinquenios, es decir, que cuando la persona cumpla 5 años, le dan una bonificación de los 5 años. Entonces, eso se llaman primas extralegales, ¿sí? Prestaciones extralegales, todas las que quieran pagar las empresas, eso no interesa, eso lo contempla la ley.
pero lo que son las legales sí les toca por obligación cumplirlas. Las extralegales no, porque eso es de acuerdo a cada política de las empresas. El Banco de la República, por ejemplo, también les da, creo que les da un auxilio aparte de la dotación, les da un auxilio también de ropa, les da un auxilio para estudiar. O sea, hay muchas prebendas en ciertas empresas. Intereses sobre las cesantías. El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que tenga acumuladas a diciembre 31 de cada año a una tasa del 12% anual, quiere decir que 1% mensual, ¿no? Y en proporción con el tiempo que se lleve laborando si este es menor de un año o proporcional al tiempo laboral. Los intereses se deben pagar a más tardar el 31 de enero del año siguiente y se pagan directamente al empleado, pues no se deben consignar al fondo de cesantías. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como tenemos acumuladas las cesantías de enero a diciembre, nos deben calcular el 12% sobre esas cesantías y esos intereses nos los deben pagar en efectivo, obligatoriamente en efectivo, nos lo deben pagar. O bueno, nos lo consignan allá en la cuenta, es lo mismo que efectivo, nos llegó allá a la cuenta. Nos Profe, ¿qué deben pagar en porcentaje es efectivo. ese? El 1% anual, el 1% mensual de las cesantías. Sí, y no, bueno, no sé si de pronto la profe de las noticias que ahora subieron el interés al 8.6%, algo así. No, pero ¿de qué? De los Pues bancos. yo no sé si fue en los bancos o No, eso es es que en no se los sabe bancos. muy bolas. La reforma laboral, aún no ha habido ninguna reforma laboral ahorita. Hay una que no la han aprobado, hay una que está en proyecto, pero no la han aprobado. Entonces, los intereses ¿qué quiere decir? Que sobre esas cesantías que yo tengo acumuladas a diciembre me van a pagar un interés y la norma dice que es el 12% anual. Si yo las tengo de enero a diciembre. Pero si no trabajé durante todo el año, es por el tiempo proporcional, o sea, por las cesantías que tenga acumuladas. Si tengo acumuladas las de 4 meses, pues me van a pagar los intereses del 4%, porque es el 1% mensual. Entonces me van a pagar el 4% de esas cesantías que yo tengo allá. ¿Listo? Y lo deben pagar en efectivo. ¿Sí entendieron? Sí, señora. Bueno, esto sí, por favor, guarden este Profe, material porque esto les sirve a ustedes para las clases de contabilidad, ¿sí? Que ustedes ya sepan esto, cuando vean eso, ya lo vimos, ya sabemos, ya por lo menos tienen el conocimiento, señora o señor. No, señora. Profe, ese interés que nos pagan en efectivo, ¿eso lo paga el banco o el empleador? No, el No empleador, le no lo entendí consignan bien. en el banco. No, Ah, todo ok. esto es el patrono, el empleador, la empresa o el empleador. Todo eso es el empleador. Las cesantías, lo que pasa es que de pronto me estaba confundiendo con las cesantías. Las cesantías me las consignan en un banco, en un fondo, perdón. Cuando yo me retire de la empresa me da la carta para que retire yo esas cesantías del fondo. Pero los intereses de todo me lo paga la empresa, los bancos no. Los bancos no. Los bancos nos pagan, pero, o sea, si ya me consignaron en mi cuenta, pues yo voy y retiro. Los bancos no. ¿Sí, Sonia? Sonia. Sí, profe, es que se me demora en prender el micrófono, profe. Sí, es que tenía la duda. Escribí Ah, mal. bueno. Gracias, profe. Bueno, vacaciones. Es un descanso remunerado de carácter salarial, a que tiene derecho el trabajador por haber laborado durante un año de servicios. Según el artículo 186 del Código Sustantivo de Trabajo,
el cual dice que todo trabajador tiene derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas o proporcional al tiempo laborado solo cuando se liquidan sobre el salario y se liquidan solo sobre el salario base. Entonces, las vacaciones por cada año de servicio, siempre que cumplamos un año, nos deben mandar a descansar, pero ese descanso debe ser remunerado, nos las deben pagar y son 15 días hábiles que nos pagan y aparte de eso gozamos del descanso cada año. Si no llevo el año trabajando y me fui de la empresa y ya me van a liquidar mi contrato, entonces sobre el tiempo laborado, proporcional al tiempo laborado. No se les olvide que todo es proporcional al tiempo laborado si no llevo el año. ¿Listo? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Claro. ¿Por qué las personas, los trabajadores de salud no tenemos, o sea, no nos dan vacaciones? No les dan vacaciones porque ustedes tendrán un contrato allá diferente. No toca leer bien el contrato. ¿Cómo es ese contrato? No se los dan, no se las dan a descansar, pero sí se los pagan. Sí, señora. Pero ¿por Sí. qué? Es que No, no se los dan, ahí sí, su merced entraría a hablar con la parte de salud, ahí sí diría, pero pueden pedir, creo que pueden pedir vacaciones. no los dan, pero como compensatorios, ¿sí me entiende? Pero no vacaciones así pagadas, bueno, o sea, ¿sí me entiende? Sí, Profe, o sea que se van cuando los 15 días y se las pagan. cuando Exacto. le, cuando uno le pagan las vacaciones, pero no las descansa, ¿se las pagan dobles o cómo le hacen eso? Claro, claro, claro. Usted puede decir a la empresa, no, no quiero salir a vacaciones y no, va a pedir el favor, porque es que la empresa no, mira, es que no, ¿será que puedo? Ustedes me hacen el favor, ¿será que no quiero salir a vacaciones? Necesito esa platica, ¿puedo hacerlo? Ellos le dirán sí o no, o váyase, váyase a descansar. O sea, depende de las políticas de la empresa, toca mirar todo lo de las políticas de la empresa, lo mismo lo de la salud. Si tienen compensaciones dentro del contrato de trabajo, dirá que esas compensaciones valen parte de las vacaciones. Tocaría revisar ahí el contrato de trabajo. Pero sí se las pagan. Y también ustedes entrarían de pronto a hablar con su jefe, con sus jefes y decirle, mira, yo quiero un descansito de mis vacaciones, puedo pedir mis vacaciones, ellos se las dan, ellos se las dan. Puedo pedir una semana o 2 semanitas y ellos se las dan. Seguramente no los van a rechazar ese favor que ustedes van a pedir. Dotación. Todo empleador debe suministrar al empleado como dotación cada 4 meses un par de zapatos y un vestido. Esta obligación es para con los empleados que devenguen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos y tendrán derecho a los trabajadores que a la fecha de la entrega de la dotación lleven laborando en la empresa como mínimo 4 meses. Las fechas de la entrega de dotación será el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de noviembre. Bueno, eso sí es cuando la empresa pueda, no explícitamente o obligatoriamente tienen que ser en esas fechas, pero sí para las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, o sea, 1.916.000, ¿sí? Que eso es a 908 el salario. Entonces, hasta ahí les pagan dotación, que les deben dar 3 dotaciones en el año, que es un uniforme y un par de zapatos, ¿cierto? Los que ganan más de dos salarios mínimos no tienen derecho a dotación. También tienen derecho a dotación, pero si llevan más de 4 meses laborando. Si no llevan más de 4 meses, no está obligada a darle dotación. profe, ¿Sí? ¿esa dotación se le descuenta al empleador o la empresa la da?
No, la empresa debe dárselo, ¿no? Depende. Hay muchas cosas, mire. Depende porque hay un presupuesto. Entonces, de dotación, digamos, si un par de zapatos vale 40.000 y el vestido 60, entonces les dan 100, supongamos, 100.000 pesos. Pero resulta que los uniformes son más costosos, los zapatos son más lindos, ustedes quieren un uniforme más lindos, entonces que el uniforme ya no vale 60, sino vale 80, entonces ustedes darían el excedente. Depende de la política de la empresa y el presupuesto que tenga de dotación. No les obliga sino a darle un uniforme y un par de zapatos cada 4 meses. Pero el empleador tiene que darle el dinero, no ustedes. Pero ya depende, ¿no? Que ustedes quieran unos uniformes más costosos, más bonitos, de otros colores porque escogieron y ya les toque dar a cada uno 20.000 pesos más, pues eso no es mucho y quedan unos uniformes lindos, ¿sí? Pero ya es cuestión de ustedes. De acuerdo a políticas de la empresa, eso es todo de acuerdo a las políticas como está estipulado. Lo que está obligado es darles cada 4 meses. ¿Alguna duda más? Profe, por lo menos cuando en un comienzo le dan a uno la dotación y después ya no le dan dotación, profe, uno por lo menos ahí a quién acude, a recursos humanos. No, tienen que hablarlo, sí, tienen que hablarlo con su jefe y que les dé la platica. Ah, Sí, si no les dan el uniforme, entonces usted, pero todo es con su jefe. Todo toca así porque depende, por eso digo que depende de las políticas de la empresa. Todo hay que hablarlo con ellos. Porque, sí, entonces mira, lo que pasa es que no tengo ya uniforme, se nos va a acabar el uniforme para que por favor les recomendamos su dotación. Si no se las da, entonces puede decir, o ustedes nos pueden dar nuestro dinero y nosotros mandamos a hacer los uniformes. Bueno, como quieran. Eso todo se arregla dentro, eso ya es interno de la empresa. Pero debe darle la dotación porque es una ley. Base para el pago. Yo Señora. trabajaba en una empresa, profe, donde nos daban dotación, pero no éramos fijos, éramos temporales, ya teníamos contratos de 15 días mensuales. Ah, no. Y No. nos daban dotación, zapatos, uniforme. Qué bueno. Una Excelente. vez al año sí nos daban, pero nos daban. Pero no están obligados, pero les daban chévere. Muy bien. Sí, las empresas a veces dan de todo sin ser el empleado, sin tener a término indefinido el contrato. Bueno, acá dice base para el pago de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales se liquidan y pagan sobre todo los pagos que constituyan salario en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Cuando ustedes necesiten averiguar cualquier cosa de las prestaciones sociales, ustedes se remiten al Código Sustantivo de Trabajo y allá está muy clara y muy explícita la norma. Ahí les dice todo. ¿Sí? Entonces ustedes van Código Sustantivo de Trabajo, Prestaciones Sociales. Ahí les sale todo el artículo, todo, bien explicado, todo. Entonces no se preocupen, pues yo les hice un resumen, pero allá está muy explicadito. Código Sustantivo de Trabajo. Entonces dice que la base para liquidar prestaciones sociales está el salario básico, las comisiones cuando son permanentes y que estén dentro del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque muchos empleadores van a decir que las comisiones que se le otorgan al empleado no forman parte del salario o no forman parte prestacional del salario. Entonces ya la discrimina ahí porque está muy claro en el contrato.
Pero si la empresa lo tiene estipulado, que las comisiones forman parte de su salario y para efectos de liquidar prestaciones sociales se tienen en cuenta, pues para usted es mucho mejor. Pero de acuerdo a la política de la empresa, de acuerdo a cómo está su contrato de trabajo. Horas extras. Está también la empresa obligada a pagarlas. Horas extras es que trabaja uno, trabaja extra. Recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo también están obligados a pagarnos. Todo tienen que pagarnos, ¿cierto? Para liquidar prestaciones sociales debemos tener en cuenta eso. Ojo, para efectos, de una vez anoten ahí, a mí me gusta que anoten ahí. Para efectos de liquidar las vacaciones solo se hace sobre el salario básico o sobre el salario base. No se tiene en cuenta ninguna de estas, variables, ni las comisiones, ni las horas extras, ni los recargos. Para las vacaciones, el salario se toman en cuenta sobre el salario básico. De resto, todas las prestaciones sí se tienen en cuenta esto. ¿Listo? Acá decían las vacaciones, mira, acá dice, solo se liquidan sobre el salario base. Mire, ustedes deben leer bastante, chicos, e interpretar. Yo les hago acá un resumen de lo más importante. Las vacaciones solo se liquidan sobre el salario base. De resto, las demás prestaciones sociales se liquidan sobre las comisiones, si hay bonificaciones también que forman parte del salario, si hay horas extras, si hay recargos de horas extras. ¿Alguna duda ahí? Pregunten todo. Profe, digamos, cuando un empleado... sí, espera. Un empleado trabaja por contrato, por lo menos las personas que trabajan en ventas, y que su básico son 400.000 pesos. O sea, sobre ese valor le liquidan las vacaciones. Sí, señora. Vale. Dependiendo, por eso digo, sobre ese valor son las vacaciones, dice la norma, pero resulta que allá en la empresa le van a decir, usted recibe un salario básico de tanto y sus comisiones se le van a pagar y se las vamos a formar parte de sus prestaciones sociales. Ah, bueno. Si no, sobre el básico. Aportes patronales. Entonces dice, son los aportes que la empresa o patrono debe pagar a las diferentes instituciones por la carga laboral de sus trabajadores. Aportes a seguridad social. Ahorita más adelante vamos a ver todos los porcentajes. Si no, esos se llaman aportes patronales, aún los llamamos así. Aportes patronales. Entonces están los aportes a seguridad social, que está conformado por aportes a salud, aportes a pensión y aporte a riesgos laborales. ¿Sí? Eso está conformado la seguridad social. Cuando nos afilian a salud, pensión y a riesgos laborales. Aportes para fiscales. Está el SENA, los aportes al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, los aportes a las cajas de compensación. Aportes que hace la empresa en su totalidad, al trabajador no le descuentan nada. Entonces, del total de la nómina, la norma dice que la empresa le debe hacer aportes al SENA, al instituto y a las cajas de compensación. Más adelante vamos a ver los porcentajes. Esto lo hace la empresa, no le descuenta absolutamente nada al trabajador.
En cuanto a la seguridad social, sí le descuenta al trabajador lo que es un porcentaje de salud y un porcentaje de pensión. ARL lo paga todo la empresa. ¿Ok? A salud y a pensión le descuentan un porcentaje. El ARL lo paga la empresa, lo mismo que aportes para fiscales. Entonces, cuando ustedes lleguen allá a contabilidad, cuando vean su contabilidad, les van a hablar de estos temas sobre liquidación de prestaciones sociales o liquidación de contrato de trabajo. Ustedes ya saben, porque tienen su material y ya saben. ¿Sí? Entonces ya saben que la seguridad social está conformada por la salud y la pensión y riesgos laborales, que los aportes patronales es el SENA, la Caja de Compensación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora sí ya entramos a los porcentajes. Entonces dice porcentajes de aportes para prestaciones sociales, que son los beneficios a empleados. Las prestaciones sociales con la nueva normatividad, ¿cierto? Con los nuevos estándares internacionales los llama beneficios a empleados. Beneficios, que son todo lo que es las prestaciones sociales. Entonces, allá en el PUC también uno le puede crear esa cuenta que se llame ya no obligaciones laborales, sino beneficios laborales. Beneficios a empleados, perdón. Entonces dice, el patrono o empresa debe provisionar mensualmente para efectos del pago de sus prestaciones sociales. Para prima debe provisionar el 8.33, para cesantías el 8.33, intereses sobre las cesantías el 1% y las vacaciones el 4.17%. No sé si ustedes ya vieron nómina o están viendo nómina. ¿Quién me contesta, por favor? Estamos Pues empezando a vamos ver como a empezar nómina, la profe. parte ya en la mitad. Bueno, todo esto lo van a ver allá y vea que van a perfeccionar más su conocimiento. Entonces, ¿qué dice la norma? Que el empleador puede provisionar, es decir, puede hacer esa reserva de todas sus prestaciones sociales para cuando se llegue diciembre, ya las tiene allá provisionadas en una cuenta, ya las tiene en su gasto, ya no tiene que ponerse a registrar, uy, ahora me toca registrar el gasto de mis beneficios a empleados. No, porque cada mes los está provisionando, los está reservando, ¿sí? Está sacando una parte para cuando se llegue diciembre ya esté todo allá en el fondo, ya esté liquidado, perdón, en las cuentas, no es más sino pagar. Entonces, ¿por qué 8.33 y 8.33? Si usted multiplica 8.33 por 12 meses, pues le da el 100%. Y si intereses sobre las cesantías el 1 mensual, si lo multiplica por 12 meses, le da el 12%. Y las vacaciones, si lo multiplica por 2, pues le da el 8.33, ¿cierto? Que es sobre el sueldo básico. Entonces, estos son los porcentajes que normalmente uno utiliza para poder provisionar, para poder guardar, para poder reservar. Porcentajes de aportes al pago de seguridad social mensual sobre el total de la nómina, sobre el total de vengado. Entonces, para salud, mire, aquí está. Seguridad social, para salud. El patrono aporta el 8.5% y el empleado aporta el 4%. La norma dice que debe haber un aporte total del 12.5%, ¿cierto? Debemos pagar por salud sobre la nómina de cada empleado el 12.5%. El 8.5 lo paga el empleador y el 4 nos toca a nosotros, nos lo descuentan por la derecha. En pensión, la norma dice que es el 16% que se debe aportar a pensión, pero el patrono aporta el 12% y el empleado el 4%. Es decir, que en su nómina, en su sueldo le van a descontar el 8%, 4% de salud y 4% de pensión. Nada más le van a descontar.
seguridad social y para aportes y todo, nada más le van a descontar porque esto sí es su gasto. Esto es el empleado que tiene que aportar. El ARL, el 0.522 es la mínima, es el mínimo porcentaje. Depende de la actividad económica de la empresa, lo paga el patrón, ¿sí? El ARL son los riesgos laborales y dependiendo del riesgo de cada empresa, hay que pagar un porcentaje o el riesgo de su actividad económica, porque puede ser uno independiente y si esa actividad que se desarrolla tiene un riesgo alto, por ejemplo, los ingenieros que tienen que treparse a los edificios, ellos tienen un riesgo alto, deben pagar un riesgo alto. Por ejemplo, las clínicas, la parte de salud, deben pagar un riesgo alto pues por cualquier contaminación que haya. Entonces, la ARL o cualquier evento adverso que haya, la ARL les va a cubrir esa parte, riesgos laborales. Los molinos tienen un alto riesgo de que a un empleado le pase algo. Las empresas de construcción son las que más riesgos altos tienen. Entonces ellos pagan el riesgo, creo que hasta el 11% hay de riesgo. Entonces ellas pagan un riesgo alto. Aportes para fiscales mensual por parte del patrón. El empleador tiene que aportar el 2% al SENA, el 3% al Instituto Colombiano y el 4% a la caja de compensación, para un total del 9% sobre el total de la nómina, ¿sí? Entonces, total nómina de todos los empleados, digamos 50 millones. Sobre esos 50 millones debe pagar el 9% y lo debe repartir en una planilla que está en una plataforma, lo debe repartir así, 2 para el SENA, 3 para el instituto y 4 para la caja de compensación. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? La señora. Claro. Esto, bueno, para efectos de ya cuando veamos el ejercicio, ustedes se deben aprender esto, ¿sí? Pero allá en el parcial, como ustedes tienen acceso a todo esto, pues allá en el parcial ustedes sacarán copia, ¿no? Bueno, no importa que saquen copia. Lo que a mí me interesa es que el ejercicio les quede perfecto, ¿sí? Que les quede bien liquidada la nómina de tanto de mano de obra directa como mano de obra indirecta. Entonces ya saben los porcentajes del patrono y del empleado. Todo esto es del patrono. Porcentaje de liquidación de horas extras. Esto sí es lo que me interesa porque ustedes van a liquidar horas extras. Las deben liquidar, yo se las enseño. Y también lo van a ver en nómina. Allá en la parte contable también lo van a ver. Todo esto lo van a ver ustedes. Este tema lo van a repetir allá. Pero acá lo vamos a ver es en costos. Allá ustedes lo ven en la parte contable. Entonces dice que el porcentaje de horas extras. Hora extra, diurnas, nocturnas, bueno. Entonces la hora extra diurna, ¿cierto? En Colombia, anoten allá, por favor, todo lo que deben anotar allá y aprenderse. En Colombia, de acuerdo a la última reforma que le hicieron a la laboral, la jornada quedó, ¿hasta qué horas quedó la jornada? A ver si ustedes leyeron. Miren ahí en internet, por favor. ¿Hasta las 9 de la noche diurna? Sí, hasta las 9, antes era hasta las 10 de la noche.
Pero ahora eso le hace como 2, 3 años le hicieron esa reforma, 3 años. Y es hasta las 9 de la noche se considera horario diurno. Después de las 9 de la noche ya se considera horario nocturno. Bueno, entonces aquí dice hora extra diurna, ahorita vemos eso. Hora extra diurna, el 1.25, no el 1.25%, no, el 1.25. ¿Sí? O sea, si yo trabajo horas extras más, me van a pagar el 1.25 más. Hora extra nocturna, el 1.75. El recargo nocturno, trabajo de noche, 1.35. La hora ordinaria, diurna, dominical y festivo, trabajo normal, el 1.75. Yo ahorita les explico con un ejercicio. La hora extra diurna, dominical y festivo, el 2, por 2, se multiplica por 2. Y la hora extra nocturna, dominical y festivo, 2.5. Entonces yo les explico, por decir algo. Acá está, creo que mira. El horario, mira, aquí está el salario mínimo, 908. ¿Será que su merced puede dejar un momentico el cuadro mientras termino de copiar? Ay, claro que sí, con gusto. Gracias, profe. Eso lo tienen ustedes ahí en su material. Ahí está en el grupo. Ah, ok, profe, gracias. Y está en Atena. En Atena también está, ustedes lo pueden descargar de allá o de acá para que no se ponga a copiar esto porque aquí ya está copiado. Eso ya lo tienen ustedes allá. Entonces, la hora, mira, acá está. El valor del salario mínimo 908.526, el auxilio de transporte 106.454, el horario diurno va desde 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Diurno. El horario nocturno va desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Recargo nocturno. ¿Qué significa recargo nocturno? Para los trabajadores que trabajan por turnos para cumplir su horario de trabajo o para los que trabajan de noche. ¿Sí? Se llama recargo nocturno. Que les pagan el 1.35, vea. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la parte de la salud se ve eso. La parte de la salud, entonces, van por la noche a cumplir su horario normal de sus 8 horas de trabajo. Entonces les deben pagar, aparte del sueldo, les deben pagar un recargo de 1.35 por las 8 horas trabajadas, porque eso dice la norma, ¿sí? Porque es de noche. Entonces les pagan su 1.35. La hora extra diurna, si yo trabajé, mi horario es de 8 horas y trabajé más de las 8 horas, me pagan 1.25. Más de las 8 horas, pero hasta las 9 de la noche. El horario extra nocturno, después de las 9 de la noche, me pagan con este recargo, con el 1.75. ¿Sí? O sea, yo trabajé todo el día y seguí derecho hasta las 12 de la noche, me deben pagar horas extras diurnas porque trabajé hasta las 9 de la noche y horas extras nocturnas porque trabajé después de las 9 de la noche. Si trabajo de noche, si yo trabajo de noche a cumplir mi horario normal, me deben pagar con el recargo 1.35 cada hora. Si trabajo normal los domingos, por ejemplo, también la parte de la salud que trabaja los domingos y los festivos para ir a cumplir sus 8 horas de trabajo, entonces es el 1.75 diurno. Para cumplir sus 8 horas de trabajo nocturno por el 2. Y si es un festivo o un dominical, es el 2.5. ¿Listo? Profe, ¿y en Señor. cuánto está la hora extra? Este dominical, pues, ¿Cómo? ¿La hora extra en cuánto está? No, pues depende de su sueldo. Acá les coloqué, mire, acá les coloqué la fórmula.
Para sacar la hora ordinaria diurna, usted coge su salario y lo divide en 240 horas. ¿Por qué 240 horas? Porque se supone que trabajamos los 30 días por 8 horas diarias, 8 por 3, 24, 240. Siempre la vamos a dividir en 240 horas. El salario que gana, para saber cuánto nos ganamos por una hora, pues cogemos el salario y lo dividimos en 240 horas. ¿Sí? Tranquilos que eso lo vamos a ver en un ejercicio que yo les voy a explicar. ¿Qué otra duda hasta acá? Porque después entro al ejercicio. Profe, el dominical festivo. Bueno, ese es el 31 o el 24, profe. ¿Cómo? O sea, el dominical festivo. Es que su merced dijo otra cosa, pero no me acuerdo. No, acá están los porcentajes de las horas extras de acuerdo a nuestro trabajo, de acuerdo a lo que vayamos a hacer. ¿Sí? Entonces nos deben pagar por cada hora este porcentaje más de lo que ganamos. Entonces les voy a hacer una pregunta antes de hacer el ejercicio. Si una persona que gana 1.000.000 de pesos, ¿cuánto le vale su hora? ¿Cuánto vale la hora? Como 13.000 pesos más o menos. No, menos. No, hagan 1.000.000 dividido en 240. 4.166 pesos. 4.166. 4.166 pesos. Y si gana 2 millones. $8.333. Eso. Y si gana 1.500.000. 6.250. Eso. Entonces siempre ustedes cogen el salario y lo dividen en 240 horas. Siempre. Siempre. Para saber cuánto vale una hora. Entonces, otra pregunta, mire que vamos a entrar aquí, así voy a hacerles todas esas preguntas para cuando lleguemos al ejercicio ustedes ya lo sepan hacer. A mí me gusta explicar de esa forma sencilla para que ustedes cuando lleguen allá ya lo sepan hacer. La persona trabajó, son 8 horas su horario de trabajo y la persona entra a las 8 de la mañana. ¿Sí? Sale a las 12 a almorzar, después entra a las 2 y sale a las 6, ahí están las 8 horas. Pero trabajó hasta las 9 de la noche, ¿cuántas horas extras hay? 3 horas. 4. 3. 3 3, horas. perdón, 3. 3 porque de 6 a 9 son 3 horas extras Sí, 3 horas. diurnas. Y si trabajó hasta las 12 de la noche, ¿cuántas horas extras trabajó? ¿Cuántas diurnas, cuántas nocturnas? 6. 8 diurnas, 6 nocturnas. No, 3. ¿cuántas horas extras diurnas? 3 diurnas, 3 nocturnas. Bueno, las diurnas, ¿por qué porcentaje las multiplican? 1,25. 1,25. ¿Y las nocturnas? Por 1,75. Correcto, muy bien. Si la persona hace turnos y fue a cumplir su horario normal y trabajó sus 8 horas en la noche, ¿qué recargo le pagan? 1,75. 1,75. No. 1,35. 1,35 porque no está trabajando horas extras, está trabajando su horario normal con un recargo nocturno por trabajar de noche. Ok, mira, ahí dice, vea.
¿sí? Si cumplió sus 8 horas de noche, pues le deben pagar con un recargo del 1.35, no horas extras. Acá no está trabajando horas extras, está trabajando de noche para cumplir sus 8 horas, pero como un recargo nocturno, porque la ley dice eso, los que trabajan de noche para cumplir su horario de día u horario normal, se le debe reconocer 1.35 de recargo. Y si fue a trabajar un domingo a la empresa para cumplir su horario normal de sus 8 horas, ¿cuánto se le paga? 1.75. De recargo. 1.75. Pero si trabajó horas extras, Diurnas 2 y si son nocturnas 2.5. perfecto. Mira, cuando es su trabajo normal, es, mira, 1.75. Cuando ya es hora, cuando es extra, diurna el 2 y festivo el 2.5 nocturno. Ahí está esa, les hice esa tablita fácil para que lo aprendan. Entonces, ¿el horario diurno de qué horas a qué horas es? De la mañana a 9 de la noche. De la mañana a las 9 de la Y el noche. horario nocturno. De las 9 de la De noche. 9 de la noche a 6 de la mañana. ¿En cuánto está el salario mínimo? 908.500 pesos. El auxilio de transporte. En 106.225 pesos, algo así. 154. No estoy bien seguro, pero creo que sea así. 106.454. 106.454. Listo. No en todas partes pagan el auxilio de transporte. Simplemente hay una norma que dice que si el trabajador necesita desplazarse para su trabajo, se lo pagan. En las ciudades sí a todo el mundo se lo pagan, en las ciudades porque allá hay transporte masivo, ¿sí? En las ciudades. Pero acá en Vélez, por ejemplo, los que se desplazan a los guayabos deben coger transporte si les pagan auxilio. Está obligada la empresa a pagarle auxilio. Pero si es acá, no. Pero hay muchas empresas que lo pagan. Profe, eso se lo pagan debido a... No importa, si lo pagan mejor. A un determinado número de kilómetros lejos de la empresa o... Ok. Sí. A un determinado número de kilómetros, ahí lo dice la norma. Pero muchas veces se lo pagan, así trabaje cerquita en la empresa, acá en Vélez se los pagan. Pues a los finqueros no les pagan el sueldo de transporte a los mayordomos. No, porque no están obligados. Solamente le pagan sus prestaciones normales. Sí, pero cuando no viven en la casa del dueño de la finca, sí se les pagan el auxilio de transporte. Depende. Si vive lejos, sí. Si vive a la vuelta. Ah, bueno, ahí sí no sé. Ahí no está obligada la empresa. Pero muchas empresas lo pagan, pues es que el salario mínimo pues es muy mínimo y más el auxilio pues ahí les ayuda un poquito, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya repasamos eso, muy bien, ya se saben los horarios, ya se saben las horas extras, ya se sabe cómo se saca la hora, el valor de la hora. Entonces, fíjese lo que el patrono, sáquenme en el total, por favor, de lo que el patrono tiene como porcentaje de carga laboral. Entonces, cojan todos estos porcentajes, súmelos los del patrono. ¿Y cuánto más o menos le cuesta de porcentaje la nómina? De demás, aparte del salario, de demás lo que tenga que pagar.
Quien me lo haga de 20 primera puntos. le doy un punto. 20.5. No, 42. cojan todo, todos los porcentajes. Profe, 42.33. ¿Cuál cogió? Todos los porcentajes acá de prestaciones sociales y ¿Sí? los porcentajes de patronos de salud y pensión. Ok, ¿y el ARL? Ese no, porque lo paga la ARL. Me faltó fue 9%. Sería 50. No, señora. Hay que la empresa le paga el ARL a la ARL. El patrono tiene que pagarla. Ah, sí, señora. Claro. Profe, esos porcentajes se suman y luego se dividen ¿en qué? No, nada porque son porcentajes. Se suman. Solamente se suman, ¿sí? Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto dio lo del patrono? Profe, daría 51.8. Imagínese. Por eso es que las empresas acá en Colombia, pues y más ahora con la pandemia, pues es muy difícil que la empresa contrate a un trabajador a término indefinido y le pague todo. ¿Por qué? Porque aparte de pagarle los 908.000, hagan ustedes una multiplicación. Aparte de pagarle los 908.000 más el auxilio, le deben pagar el 51.80 de más al Estado. Al Estado una parte y al trabajador la otra, porque las prestaciones sociales. Entonces sumen eso por el 51% más, ¿cuánto les da la nómina? De un solo trabajador. ¿Cuánto les da? Profe, da 1.540.739. Eso le vale un trabajador a la empresa, eso le cuesta un trabajador a la empresa por pagándole el salario mínimo. Un solo trabajador con el salario mínimo. Entonces, fíjese que por eso las empresas casi no contratan porque es que la carga laboral es muy alta. Es el 50%, 51% más. Entonces, imagínese, muchas empresas que ¿Cuánto le dio, no profesora? tienen 1.500.000, ¿qué? 23.000. 1.540.739. Pero a mí me dio otro 1.500.000. valor. A mí también me dio otro. 1.532.237. Bueno, ahí sí, señores contadores, 908.526 más 106.454 por el 51.80% más. 1.014.598. Bueno, la suma del salario y del auxilio de transporte, y se le saca el 51% y ese 51% es Se suma. 517.339.8 más, y eso da 1.532.237.8. Eso, por eso le cuesta a un trabajador, a la empresa, esa es la carga prestacional, la carga laboral. Entonces siempre le sale costoso a una empresa y si la empresa no tiene buena rentabilidad, buenas ventas, pues obviamente por eso en la pandemia les tocó todas las empresas echar a toda la gente porque ¿con qué les pagaba? ¿Listos? Entonces mire que ya saben ustedes también, mire todo lo que aprendieron hoy.
Muy bien, léanse muy bien esto. Léanse muy bien las prestaciones sociales que ustedes sepan ya, chicos, para que ustedes ayuden también ahí en nómina y todo eso, les están dando, les enseñan a sacar la nómina y aparte también les enseñan a liquidar prestaciones sociales. Bueno, yo les envío un ejercicio. Lo vamos a empezar a hacer y lo terminamos el sábado si Dios quiere. Ustedes lo tienen allá. Bueno, entonces acá dijimos la clase pasada que a través de la tarjeta tiempo, como su nombre lo dice, tiempo, pues a través de la tarjeta tiempo hay que quedar registrada todas las actividades que el operario hace, porque vamos a sacar solo lo del operario, solo la parte productiva, solo lo de producción, vamos a sacar solo mano de obra, tanto directa como indirecta. ¿Listo? No van a confundir que vamos a sacar lo de los empleados administrativos o lo del supervisor o no. Solo los operarios, los que transforman la materia prima en producto terminado. ¿Listo? Entonces acá dice que el señor Antonio Cáceres es un operario directo de producción cuya jornada laboral ordinaria es de 8 horas diarias en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, o sea que trabaja de recorrido, ¿no? En la parte de producción es así. En la parte de producción hay unos que empiezan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, otros a las 6 de la mañana, trabajan unas jornadas continuas. Entonces dice acá, su salario es de 2.150.000. A continuación se presenta la tarjeta tiempo del operario y se desea calcular lo siguiente. Primero, ¿cuánto se debe cargar directamente a cada orden de producción, a cada una? Ejecutadas en el día por concepto de mano de obra directa. También se desea conocer cuál es el valor de la mano de obra indirecta, es decir, cuánto se debe cargar por CIF. Y tercero, cuánto se le debe pagar a Antonio Cáceres por el día de trabajo. Cuarto, la empresa paga ARL del 2.5. Como cada empresa tiene su propia actividad, ¿cierto? Su objeto social, su actividad económica. O sea, de acuerdo a su actividad económica, yo les doy el porcentaje de la ARL para que ustedes lo sumen. Yo siempre se lo voy a dar para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí está el nombre, aquí está la tarjeta tiempo. Está el nombre del operario, está la fecha, está la cédula, bueno, en fin. Y aquí está la tarjeta tiempo del operario. Aquí dice a qué horas inician su horario, a qué hora lo termina, las horas donde estuvo trabajando, qué hizo en todas sus actividades, acá está. Esto lo controla perfectamente las empresas a través, ya obviamente ahorita todo está sistematizado, lo controla muy bien la empresa porque lo que les dije, es muy importante conocer los costos para podérselos aplicar al producto y poderles aplicar el margen de rentabilidad en cuanto lo puede vender la empresa. Entonces, por eso son muy estrictos en el horario en la parte de producción. Entonces acá está cada uno, dice que de 8 a 10 de la mañana es la orden de producción número 2, que el señor trabajó de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué es su horario? A 4 de la tarde. Pero ¿hasta qué horas trabajó él? Acá en la tarjeta tiempo. Hasta las 6. Trabajo hasta Hasta 5. las 6 de la tarde, mire.
Él dice que su horario es de 8 a 4 de la tarde, pero en la tarjeta tiempo nos damos cuenta que él trabajó hasta las 6 de la tarde porque acá está, mire. Hora de terminación hasta las 6 de la tarde. Trabajó él. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Lo primero que hacemos es, vamos a darle solución. Solución. Lo primero que se hace es sacar el porcentaje de la carga prestacional. Y vamos a sacar porcentaje de seguridad social. ¿Cuánto es el porcentaje del patrono, no? Del patrono. Patrono. El costo del patrono, no el costo del empleado, sino del patrono. Costo, el porcentaje, ¿cuánto es? Del 8.5, creo. No, sumen todo allá. Ah, es la totalidad de... Sumamos, mejor hagamos acá sí, seguridad social y aportes patronales para que nos quede más fácil. Y aportes patronales. ¿Cuánto es el total del patrono? No. Seguridad social y aportes patronales. Solamente esos dos conceptos. Recuerden que yo les di el ARL acá, mire. Yo les doy siempre ese porcentaje. Seguridad social sería 12.5. No, todos los dos, súmeme los dos, seguridad social y aportes patronales. Háganlos todos, cada uno hágalo. Teniendo en cuenta este porcentaje de ARL. Listo, profe. 16.83%. No, porque mira lo que tienes que sumar. A ver, espérate que me equivoqué acá. Lo que tienes que sumar. Tienes que sumar 8.5, que es seguridad social, 12, el ARL, el 2, el 3, el 4.
Profe, una pregunta. 30,022. ¿Cuánto? 30. 0,022. ¿Sí? ¿Por qué? Tienen que sumar el 8,5, el 12, el 2,5 de ARL y el 9% de aportes patronales, ¿cuánto les da? 32, profe. 32 cerrado, Sí, señora. 32%. Sí, señora, 32 cerrados. Ahora porcentaje de prestaciones sociales. Eso daría 21,83, profe. Correcto. O sea que estas nunca van a cambiar porque siempre es lo mismo. O sea, estas nunca cambian. Este porcentaje sí cambia porque yo les cambio el ARL. Lo único que tienen que cambiar es el ARL. ¿Ok? Porque yo les dicto un valor diferente. Y en las prestaciones sociales no les va a cambiar nada. ¿Listo? Esto lo dejamos acá porque después lo vamos a resolver claramente. Sencillamente quería que experimentáramos lo del ejercicio, lo lean y después lo desarrollamos. ¿Listo? Hay otro tema que es las modalidades de contratación. Como estaba en este tema, por eso continué allá con los porcentajes. Ahora, las modalidades de contratación. Dice, las modalidades son las diferentes formas que puede tomar el contrato de trabajo para satisfacer necesidades específicas del empleador. La ley de contrato de trabajo regula distintas modalidades de trabajo y se tiene en cuenta las particularidades y necesidades del empleador. Los tipos de contrato de trabajo son los siguientes, ¿sí? Contrato por obra o labor. Es un contrato que se realiza para una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción, de universidades y colegios. Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos por ser un contrato laboral. Entonces, dice que es un contrato de labor. Entonces, yo por ejemplo, contrato a un arquitecto y le digo que me haga una casa. Lo contrato y él me dice, mire, su casa la empiezo a hacer tal día y la termino tal día. ¿Sí? Le va a durar un año. En tal día se la estoy entregando. Entonces, duró un año y ese día, pues, entrega la obra. Otras, por ejemplo, los colegios también utilizan o las universidades utilizan este tipo de contrato, pero para ellos es diferente, porque ellos, por ejemplo, dicen, bueno, solamente dictan 4 meses en el semestre, entonces los contratan solamente por 4 meses. ¿Listo? Los contratan ese día y termina el contrato cuando ya se terminen los 4 meses. Entonces está escrito por obra o por labor solamente por unos días, está escrito ahí. Contrato de trabajo a término fijo. Se caracteriza por tener una fecha de inicio y de terminación que no puede superar los 3 años. Es fundamental que sea por escrito. Puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a un año o cuando siendo inferior se haya prorrogado hasta por 3 veces. Entonces, mire que este contrato solamente se puede prorrogar hasta 3 años. ¿Sí? Por ejemplo, lo contrataron de enero a diciembre.
Entonces en diciembre termina su contrato y la empresa le dice que se lo van a prorrogar por otro año más, solamente hasta por 3 años nada más. No puede superar los 3 años, porque ya se convierte en contrato a término indefinido. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, señora. Entonces, ahí está clarito, dice, se caracteriza por tener una fecha de inicio de terminación que no puede superar a 3 años, porque después de los 3 años ya de inmediato automáticamente, si no le dicen al empleado que su contrato termina y que se puede prorrogar, ¿cierto? Se convierte en término indefinido y después ya tienen que indemnizarlo. Dice, cuando su vigencia sea superior a 1 año o cuando siendo inferior se haya prorrogado hasta por 3 veces. Puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a 1 año o cuando siendo inferior se haya prorrogado hasta por 3 veces. Siempre en un contrato a término fijo le deben decir a las personas su contrato vence tal día o ya se venció, se le va a prorrogar. Si no le avisan, el contrato continúa y se convierte en indefinido. Profe, Señora, prorrogar es volver a hacer el contrato por 3 años o por el tiempo que lo tenían hecho, ¿o cómo es? prorrogar, pueden decir, se lo vamos a prorrogar por 1 año o por 2 años más. Ah, ya, Pero profe. tienen que informarle, o por 3 meses más, o por 4 meses más. Ah, ya, profe. Es como extender Sí. el contrato, ¿no? Sí, extenderlo, pero deben informarle, porque si a usted, por ejemplo, teniendo su contratico hasta diciembre, se llegó enero y no le dijeron nada, pues usted sigue trabajando. Bien. Contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación. Señora. Por ejemplo, cuando, o sea, le dicen que ya se le acabó el contrato y no le avisaron, ahí se seguiría o pues renuncia. Claro, eso tienen que informarle. Su contrato se le acaba tal día. Si no se le avisa, usted sigue yendo. Ah, pero no me avisaron. Ay, no, pero es que tal. No, ahí sí. Tienen que arreglar con usted. Contrato de trabajo a término indefinido. Claro que si uno lo firmó hasta el 31 digamos, hasta el 31 de diciembre de tal año, pues ya está firmado hasta ese día. ¿Sí? Pero de todas formas tienen que la empresa informarle a uno. Contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual, cuya duración no haya sido expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. Este sí puede hacerse por escrito o por la forma verbal porque es indefinido. Y está escrito, entonces es indefinido, usted sigue trabajando. Contrato de aprendizaje. Es aquel mediante el cual una persona natural realiza formación teórica, práctica en una entidad autorizada a cambio de que la empresa proporcione los medios para adquirir formación profesional requerida en el oficio, actividad u ocupación por cualquier tiempo determinado no superior a 2 años
y por esto recibe un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 50% de un salario mínimo mensual vigente y durante la fase práctica será equivalente al 75% del salario mínimo. ¿Sí? O sea que en la primera fase la empresa le va a pagar la mitad del salario mínimo y en la última fase, ya como está haciendo la práctica para terminarla, le debe pagar el 75% del salario mínimo. Profe, y cuando tiene un contrato de esos, ¿tiene derecho a esto? Ay, ¿cómo es que se dice? ¿Prestaciones sociales? No, profe, tiene derecho a que lo tengan en cuenta en caso de que haya una vacante. Ah, no, eso no. Eso depende de la empresa, si le fue muy bien. Mire, el Banco de Colombia hace eso. Si le fue muy bien al empleado o cualquier empresa, si le fue muy bien al estudiante, hizo su práctica, fue una persona correcta, disciplinada, muy buen trabajador, lo dejan trabajando para siempre. Así es que cuando ustedes tengan esa oportunidad, dejen lo mejor de ustedes para que tengan su contrato fijo. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Nacional los mandan a hacer práctica a cualquier empresa. Las unidades también. A ustedes les valen el grado por práctica. ¿Y qué tal que esa empresa donde fueron a hacer la práctica, ustedes se hayan portado muy bien, les haya ido muy bien, pues les dejan su trabajito para siempre? Sí, profe. No es cierto. Sí, eso hay que trabajar duro y dejarlo mejor y verá. Eso es. Contrato temporal, ocasional o accidental. El Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel no mayor de 30 días y cuyas labores sean distintas de las actividades normales del empleador. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente. Recomendamos hacerlo por escrito, estableciendo la tarea específica del trabajador. Por ejemplo, lo contrataron para que nos pinte unas oficinas, máximo por 30 días, ¿cierto? O para que nos arregle el archivo, o para que nos haga, bueno, en fin, muchas cosas que se irán a necesitar. Es mejor dejarlo por escrito, empieza tal día y termina tal día y chao, hasta luego. Se recomienda hacerlo por escrito, porque después la persona va a decir, ay no, aquí me contrataron y yo estoy trabajando, ya llevo un mes trabajando, ya les toca pagarle después todo. Profe, ¿Listo? pero en esos casos no se liquida, ¿cierto? ¿Cómo? En esos casos no se hace liquidación, ¿o sí? No, nada. No porque es ocasional, es accidental, no. Es para una tarea específica. Es específico. Es para una sola cosa. Porque se puede convertir en contrato indefinido no, es para, solamente necesito esto y ya, no es más. Bueno, chicos, hasta acá dejamos la clase. Si Dios quiere, los espero el sábado a las 8 de la noche. Trabajamos el ejercicio el sábado y voy a llamar a Lisa ahorita.